La resiliencia turística hace referencia a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. En este caso, frente al COVID-19, donde el sector turístico requiere reactivarse y retomar sus actividades, haciendo uso de nuevas estrategias para enfrentar una nueva normalidad. El día de hoy les venimos a transmitir esta nueva normalidad desde dos áreas importantes, desde el liderazgo y desde la transformación. Queda aperturado este seminario, agradecemos mucho su participación. Antes de comenzar con las exposiciones, presentar a Solange Garcés Aguilar, nuestra primera expositora. Solange tiene un MBA del Programa de Gestión Europea, otorgado por las universidades La Comercial de Deusto, Bilbao, España, la Escuela de Negocios de Nantes de Francia, y la Universidad de Bradford, del Reino Unido. Ingeniera en Gestión Empresarial de la Universidad Internacional Católica de Santiago de Guayaquil, de Ecuador. Un diploma superior en Gestión Turística y Desarrollo Sustentable por la Universidad de Guayaquil. Y un diploma de Hospitality Management por el Instituto de Turismo y Hotelería de Salzburg, Australia. Un saludo afectuoso y cordial para toda la audiencia que nos está acompañando, tanto a nivel nacional como internacional, que conozco que tenemos algunas participaciones, así que bienvenidos y bienvenidas. El tema de mi presentación trata acerca de las organizaciones de gestión de destino como un camino para liderar esta reactivación del turismo en los territorios. Mi presentación está dividida en tres partes. Vamos a tratar acerca de las organizaciones de gestión de destino. ¿Qué son las organizaciones de gestión de destino? ¿Qué funciones tienen? ¿Qué roles importantes tienen en el territorio? Así como también vamos a abordar a manera de ejemplo una ilustración de cómo podría manejarse este concepto que recomiendo, basado en investigación, análisis y experiencia propia, y finalmente vamos a aterrizar en algunas conclusiones y algunas recomendaciones. La duración de esta presentación está estimada en 15 minutos y luego de ello pues vamos a iniciar seguramente con el apoyo de Esteban un pequeño espacio de preguntas-respuestas para ir dialogando, ¿no? E ir interactuando con respecto a esta temática. El tema de las organizaciones de gestión de destinos es un tema particularmente que me interesa. Yo actualmente estoy terminando de escribir mi primer libro que trata sobre la ruta del Spondylus, fue la creación de un multidestino basado en el rescate de la concha Spondylus de las culturas prehispánicas del Pacífico suramericano. Y fue una experiencia para mí muy transformadora y vivificante por lo que representó en cuanto a manejo de un gran clúster, que es uno de los conceptos que vamos a abordar en esta presentación y que tiene que ver muchísimo con la dimensión de las organizaciones de gestión de destino. Y a raíz de esta experiencia y de la experiencia escribiendo, ¿no?, estas memorias, basándonos en lo que significó la creación de este multidestino, su visión por parte de Patricio Tamariz Dueñas, que fue su mentalizador, el visionario de esta ruta binacional Ecuador-Perú, y lo que representó eso luego a nivel de gestión del territorio. Basado en esto, ¿no?, es un concepto que considero particularmente que debe ponerse de manifiesto en estos momentos en que estamos viviendo un nuevo orden de tipo nacional, un nuevo orden de tipo internacional, como bien lo señalaba Esteban en un inicio, que nos plantea un repensar
las cosas como las veníamos haciendo en este nuevo orden en medio de esta crisis pandémica que estamos enfrentando y que seguimos enfrentando y que tendremos que convivir con ella hasta que se descubra la solución, en este caso la vacuna. En ese sentido, y con el afán de apoyar un sector que ha estado grandemente afectado, grandemente golpeado por esta crisis pandémica, se hace necesario recuperar el tiempo perdido y ganarle al tiempo. Y esto solamente lo vamos a poder lograr con el concurso de voluntades públicas, privadas, comunitarias, la ciudadanía, la academia, trabajando juntos y por supuesto juntando los mejores pensamientos posibles. Yo les llamaría pensamientos exponenciales, ¿no? Porque aquí también se incorpora una importante oportunidad, que es en medio de todo lo que estamos viviendo, poder apoyarnos de tecnologías exponenciales que nos permitan precisamente ganar tiempo y recuperar el tiempo perdido. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Ya de cara a la gestión del turismo en los territorios. Soy una defensora de que el poder está en los territorios. Los territorios tienen una importante oportunidad en estos momentos de repensar la manera como venían guiando sus acciones, tanto en materia de desarrollo como en materia de promoción. Entonces, vemos a esta figura, que son las organizaciones de gestión de destino, como organizaciones de voluntades de hombres y mujeres que aglutinan estos sectores, sectores públicos, sector privado, comunitario, academia, en una gran visión de desarrollo del territorio. ¿Ya? Y esto me hace recordar particularmente un esquema, ¿no? Que a mí me gusta muchísimo, inclusive compartir en las aulas, y es precisamente que la planificación del desarrollo del destino tiene dos partes fundamentales. Por una parte está la parte de desarrollo y por otra parte está la parte de promoción. Desarrollo y promoción van de la mano, ¿ya? Y tenemos que procurar que ese desarrollo sea un desarrollo equilibrado, ¿ya? Recordemos que la fundamentación de la planificación del desarrollo en el turismo es la transformación del recurso en producto y el producto en oferta. La oferta entendida como aquel producto que se va a comercializar fuera del lugar donde se origina y por supuesto que responda a una demanda, a un mercado. Esto es una visión importante que debe tenerse, ¿no? Con esta visión de organización de gestión de destino, que como su misma palabra, sus mismos términos lo indican, es gestionar el destino. Y gestionar el destino en estos dos ámbitos, ¿no? Tanto a nivel de desarrollo como a nivel de promoción. Las organizaciones de gestión de destino tienen una importante labor en tres ejes fundamentales. Primer eje fundamental, tiene que ejercer un liderazgo estratégico en el territorio. Segundo, tiene que ejercer una gobernanza eficiente. Y cuando nos referimos a gobernanza eficiente, nos referimos a hacer ahora más que nunca el mejor uso posible de los recursos disponibles. A mí me gusta mucho una frase que pronuncia muy seguido Simon Sinek. Él dice que la eficiencia normalmente es entendida es hacer más con menos. No, él dice, hay que hacer más con lo que tenemos, ¿no? Hay que hacer más con lo que tenemos.
De ahí la importancia de tener mapeados los recursos que tenemos en el destino, los recursos naturales, culturales, las personas, el talento humano, el sistema de gobernanza, porque es esa precisamente, esa es la gestión. La gestión del destino lo que hace es asegurar esta debida o adecuada articulación de todos estos recursos que nosotros tenemos. Muy bien, entonces habíamos citado que el primer eje fundamental era liderazgo estratégico en el territorio, segundo eje es la gobernanza eficiente, y tercero y último, y es muy importante, ejecución efectiva. Y esto es muy importante que se tome en cuenta, porque de repente podríamos confundir que las organizaciones de gestión de destino se trata de las mesas de turismo, que son espacios muy importantes de participación en los territorios, pero que no precisamente son organizaciones de destino. Podrían convertirse en una instancia interesante para que podamos evolucionar hacia una organización de gestión de destino. Pero ojo, las organizaciones de gestión de destino deben existir legítimamente, deben constituirse legalmente y funcionar para que tengan legitimidad. Y eso es un aspecto fundamental. Las organizaciones de gestión de destino tienen un rol estratégico en el territorio y es precisamente llevar a cabo acciones tanto en desarrollo como en promoción. Un hilo conductor fundamental es sentarse todas las partes interesadas. Aquí hay un concepto importantísimo que es el concepto de la cadena de valor. Precisamente la imagen que tenemos en este momento, me parece, Danilo, la estamos proyectando. Y este es un concepto que a mí particularmente me mueve mucho porque es lo que justifica que nuestro sector es un sector que en estos momentos que tenemos nuestra economía golpeada, es uno de los sectores magníficamente incluyentes, como me decía ayer un amigo, es el sector que mejor distribuye los recursos, es el sector que dinamiza las economías locales y es un sector intensivo en empleo. Entonces, no voy a entrar en detalles, pero solamente quiero que tengamos una idea, una visión de lo amplio y expansivo que es nuestro sector como turismo, ¿no? Donde se vinculan todos los eslabones primarios. Nos referimos a todas aquellas organizaciones que gestionan los recursos, los turoperadores, las agencias de viajes, transporte turístico, alojamiento, restauración, más todos los eslabones que no son primarios, pero que son fundamentales para asegurar el adecuado funcionamiento del sector turístico. Y nos referimos aquí a la academia, nos referimos aquí al sector público, nos referimos aquí a todo lo que involucra esfuerzos, recursos para que la actividad turística funcione adecuadamente. Fundamental. En esa misma línea, quería hacer una importante reflexión a estas voluntades de mujeres y hombres que se suman, que deciden, que toman la decisión de transformarse en una organización de destino con una gran responsabilidad que no va a poderse eludir, porque es una organización que se compromete a actuar de carácter permanente, porque va a asegurar la sostenibilidad y la competitividad, que son dos aspectos fundamentales que tenemos que asegurar en los territorios para su continuidad. Y es preciso que se converja en una visión y que esto se pueda traducir en un documento, llamémosle plan, no un plan estratégico, pero al menos un plan mínimo que permita resolver una problemática y que permita establecer objetivos claros, medibles, alcanzables, orientados a resultados que puedan medirse en el tiempo y sobre todo asegurar su sostenibilidad. Particularmente quería traerles a manera de ejemplo ilustrativo
caso de la ruta del Spondylus. Y esto tiene su particular origen desde el plan de competitividad turística del Ecuador, donde ya se establecía desde el año 99 que los territorios se organizarían en clústeres. Me gustaría mostrarles a través de la lámina 3, si podemos mirar cómo estaba conformado el clúster desde el año 99. Este es el resultado, ruta Spondylus, pero si vamos a la historia y a los orígenes, está el clúster litoral. Y esto es interesantísimo porque ya desde ese entonces ya se planteaba, en el caso ecuatoriano, la distribución, la organización de los destinos a nivel de clústeres. El concepto de clúster es muy valioso para estos momentos, sobre todo, porque viene de una teoría de desarrollo económico que la propuso Michael Porter. Desde esa época, cuando ya se comenzaba a hablar sobre competitividad, y se habla también del diamante de competitividad, y no es otra cosa que la agrupación de destinos con el afán de poder tener un mayor control, una visión unificada, un trabajo equilibrado en equipo, tanto en materia de desarrollo como en materia de promoción. Y eso es algo que en estos momentos tenemos que mirarlo. Hay ejercicios muy interesantes que se están llevando a cabo ahora en el Ecuador de intenciones de conformación, lo cual pues Solange, digamos, ¿sí? tiene 5 minutos, por favor. Gracias, muy amable, muy amable. Y hacia esos escenarios tenemos que apuntar. Bueno, para ir concretando, las organizaciones de gestión de destinos son organizaciones que tienen una gran responsabilidad en cuanto a administrar un territorio, ¿ya? Sin dejar de lado todos los actores, pero nos referimos precisamente a voluntades organizadas, a voluntades coordinadas hacia una visión de trabajo, una visión de futuro, y basado, por supuesto, en las modalidades de turismo que se tienen en el territorio, porque hacia allá también tenemos que mirar, tenemos que en este momento decidir qué es lo que vamos a vender al mercado, cuáles son las modalidades de turismo que nos destacan y cuáles son aquellos recursos que representan esas modalidades que vamos a estructurar en paquetes turísticos. Aquí hay un rol fundamental que tienen los turoperadores porque son los facultados, inclusive hasta por ley, en estructuración de producto turístico. Es importante en estos momentos, más que nunca, refrescar la oferta turística de calidad y pensar que una de las modalidades que se proyecta como una de las modalidades ganadoras de tendencia que van a demandar nuestros mercados es precisamente el turismo de naturaleza, ¿no? Con tintes de turismo cultural, con tintes de turismo urbano, ¿no? Con tintes de turismo comunitario, con tintes de turismo gastronómico. Ahí es importante precisamente sentar todo nuestro pensamiento creativo, novedoso, innovador, para poder dar con productos turísticos que satisfagan las necesidades de nuestros mercados en medio de esta nueva circunstancia que estamos viviendo, un nuevo orden que se acentúa, donde vamos a tener que tomar pues mucho en cuenta protocolos de bioseguridad, ¿no? Ese es el nuevo orden en el cual tenemos que trabajar. Y para concluir, puedo decir que en estos momentos y basado en experiencia, la figura de organizaciones de gestión de destino, que también las podemos encontrar en menor grado, de tipo privadas, son excelentes y extraordinarios mecanismos en estos momentos para poder sentarnos a la mesa a discutir, acordar una visión de conjunto, comprometernos hacia esa visión y actuar en consecuencia, ¿no? Con esa visión que pretendemos lograr.
Y la recomendación es atrevernos a tomar riendas de los destinos de nuestros propios territorios, atrevernos a pensar en grande, atrevernos a crear, atrevernos a innovar y atrevernos a utilizar la tecnología que está en estos momentos disponibles, inteligencia artificial, el Big Data, para tomar decisiones basadas en información que nos permita, pues, precisamente atinar hacia lo que nosotros queremos. Hasta ahí mis aportes, y seguramente vamos a estar conversando en un diálogo abierto para responder sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Solange. Muy bien, muchas gracias por su exposición. Le comento que después de esto viene nuestra segunda expositora, Mónica Urbano, y luego de eso tenemos un foro para preguntas y respuestas. Muy gentil por su participación. En este momento les voy a presentar a María José Espín, que es la segunda moderadora acá a cargo de este seminario, quien presentará a nuestra segunda expositora. Tienes el paso, María José. María José, estás en silencio. Muy buenas tardes con todos, creo que ahora sí me escuchan. Espero que hayan disfrutado de la primera intervención y para mí es un verdadero gusto poder invitar a nuestra siguiente expositora, que en este caso es Magíster Mónica Urbano. Les voy a dar una breve introducción de su desempeño profesional. Es una destacada profesional de turismo sostenible desde el año 2003. Cuenta con un posgrado en gestión de proyectos de turismo rural obtenido en Israel y manejo de destinos turísticos en Bélgica. Cuenta con una maestría en Economía y Gestión Empresarial y lleva más de 15 años de experiencia laboral. Ha colaborado con ONGs, profundizando en la educación ambiental, coordinación de programas de voluntariado, capacitación, sistematización de experiencias, marketing y ecoturismo. También se ha venido desempeñando como docente universitaria de la Universidad Católica del Ecuador, Universidad de las Américas y la Universidad Tecnológica Equinoccial, sede Quito. Ha trabajado por empresas turísticas, gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales. Fue coordinadora de turismo de naturaleza del Ministerio de Turismo del Ecuador durante 4 años y además asesora del Viceministerio de Gestión Turística. Desde el 2015 al 2018 fue gerente general de Terra Incógnita, Terra Magazine, que es empresa dedicada a la comunicación ambiental y producción editorial, productora de la revista conocida Ecuador Terra Incógnita, que lleva más de 20 años de trayectoria. Además, ha sido miembro del directorio de Mashpi Lodge, uno de los proyectos de ecoturismo de mayor relevancia en Latinoamérica en el periodo del 2017 a 2019. Finalmente, se encuentra en la Subsecretaría de Gestión y Desarrollo Turístico en el Ministerio del Turismo de Ecuador y desde el mes de septiembre de 2019 es coordinadora de industria de reuniones de la empresa pública de gestión de destino Quito Turismo. Entonces, le doy nuevamente la más cordial bienvenida a Mónica. Por favor, recuerde de igual manera que usted cuenta con 15 minutos para su intervención. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Voy a proceder a compartir la pantalla. Y vamos a empezar. Bueno, agradeciéndoles a ustedes, maestrantes de la UTE, por esta invitación. Ha tenido realmente una gran acogida y yo les felicito por la organización. Tuve el gusto de ser su profesor en el tema de proyectos turísticos. Realmente fue una experiencia muy enriquecedora. Bueno, el tema que yo les voy a presentar el día de hoy es la transformación del turismo de ciudad como respuesta a la nueva realidad del sector. Antes de comenzar, solamente quería hacer un anuncio comercial. Las ideas que expreso en esta charla son exclusivamente de mi responsabilidad, tanto personal como profesional. No estoy actuando como vocera ni como representante de ninguna organización. Esta es una actividad académica de participación personal. Bueno, para contextualizar solamente vamos a abordar de manera rápida qué es lo que se entiende o se comprende como turismo de ciudad o turismo urbano. La Organización Mundial de Turismo lo define como el turismo que se produce en los espacios urbanos con sus atributos inherentes. ¿Qué es un espacio urbano? Es básicamente un sitio en donde la economía no es agrícola,
¿ya? Entonces también por eso está una fotografía de nuestro centro histórico de Quito. Y en este espacio urbano se constituyen nodos de transporte. Es súper interesante saber que en estos espacios urbanos los destinos ofrecen un espectro amplio y heterogéneo de experiencias y productos, tanto culturales, arquitectónicos, pasando transversalmente por lo que es la sostenibilidad, productos tecnológicos, sociales, incluso naturales para el tiempo libre y para los negocios. Es súper importante que nos enfoquemos en el tema de lo urbano, porque, por ejemplo, en el caso de Quito, que es un distrito metropolitano, es una extensión muy grande y dentro del mismo territorio hay muchísima área rural, muchísima área incluso natural. Entonces, eso, aunque esté dentro del distrito metropolitano, no vendría a ser un turismo urbano. Ya. ¿Cuáles son los impactos que genera el turismo de ciudad o el turismo urbano? Lo que les voy a comentar en este momento es información publicada de un estudio hecho recientemente por la Organización Mundial de Turismo y la ONG Ipsos. Este estudio se condujo en 15 países que tienen bastante afluencia turística orientada sobre todo a productos de turismo urbano, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabíamos todos, antes incluso del aparecimiento del COVID, que había una necesidad de transformación de este turismo de ciudad. ¿Por qué? Porque son las ciudades las que en su mayoría se han visto afectadas duramente por el tema del overtourism. Entonces, hay muchos cambios, hay muchas necesidades, hay muchas cosas que se tienen que suplir para poder mejorar este modelo. ¿Sí? Entonces, para poder hacer una mejor gestión, se hizo este estudio porque, como en cualquier otro sitio, pero más en las ciudades, las personas que viven ahí tienen sentimientos, tienen sensaciones, tienen responsabilidades y también actitudes a los turistas. Entonces, ¿qué es lo que opina la gente de estos 15 destinos a nivel mundial? El 47% opina que hay demasiados turistas en su ciudad, el 52% opina que sí generan ingresos y riqueza, que es importante, el 46% piensa que le generan aglomeración, el 49% piensa que se deben tomar medidas para gestionar el turismo. Pero ¿qué medidas son las que se tienen que tomar? Mejorar las infraestructuras de instalaciones, crear experiencias de atracciones que beneficien tanto a residentes como a visitantes, y apenas el 12% de estos encuestados piensa que debería limitarse el número de turistas. ¿A qué voy? Cualquier mejora que se haga para el bienestar de la población local, en este caso de las ciudades, va a repercutir de forma positiva en el desarrollo del turismo. Y nos referimos a mejoras con todo el tema de aprovisionamiento de servicios básicos, todo tipo de equipamientos, mejora de instalaciones, mejora en el ornato de las ciudades, que es algo tan importante sobre todo en nuestro país, mejora en el tema de la limpieza, del tráfico, de los flujos, etcétera, de la organización de la ciudad. Todas esas cosas que se hacen en beneficio de la ciudad, en beneficio de los habitantes, son cosas que se hacen en beneficio del turismo. Ya. Entonces llegó hace pocos meses este tema de la pandemia. Y la pandemia trae una crisis mundial sin precedentes, ¿sí? Ustedes deben estar bombardeados, igual que todos, de noticias negativas, de cifras, desempleos, pérdidas millonarias, fronteras cerradas, proyecciones de cuándo mismo esto se vuelve a la, entre comillas, normalidad. Entonces, esto es algo que nuestra generación al menos no lo había vivido. Era algo total y absolutamente inimaginable que nos ha obligado a replantearnos todo, o sea, todo el comportamiento, toda la manera de trabajar, la manera de producir, incluso la manera de ser como seres humanos, ¿sí? Millones de trabajos alrededor del mundo dependen del turismo, dependen del movimiento de las mercancías, dependen de que las fronteras estén abiertas. Entonces, realmente, el turismo es uno de los sectores más golpeados por esta pandemia.
Y bueno, ante esto, ¿qué hacer, no? Esa es la pregunta, ese es el motivo de este foro. Y cómo, sobre todo, ¿qué hacemos para recomenzar? Porque esta pandemia lo que ha hecho realmente es romper, ¿no? O sea, romper el imaginario en el que vivíamos. Esta pandemia lo que ha hecho es realmente poner un muro entre un antes y un después, sobre todo por el tema social, ¿no? O sea, ¿qué fenómeno más social que el turístico? ¿Qué fenómeno más social que el de los eventos? ¿Qué fenómeno más social que el de los negocios? Todo lo que ahora está limitado. Entonces, claro, en muchos lugares empiezan a surgir iniciativas, respuestas. Por ejemplo, esta fotografía que yo he puesto aquí de Table for One en Suecia. O sea, ¿qué hacemos para recomenzar? ¿Qué hacemos para ya empezar nuevamente? Algunos de empezar de cero, otros tratar de reconstruirse, otros tratar de hacer las cosas nuevamente. Y la respuesta, más allá de los protocolos, es del manejo, ¿sí? Este famoso término del cual se ha hablado tanto y sobre todo se hablaba mucho para el tema de las áreas protegidas, para los sitios patrimoniales culturales. Se habla mucho acerca del manejo. En mis tiempos, cuando yo estudiaba ecoturismo en la Católica, se hablaba del tema de la capacidad de carga. Pero claro, eran cálculos, eran metodologías que se aplicaban en función de los destinos, en este caso los destinos turísticos, de los bosques, de los senderos, y pensado en lo que podían o no podían transformarse. Ahora, este manejo tenemos que hacerlo en función de la salud de los seres humanos, o sea, haciéndolo más bien antropocéntrico, ¿ya? Y digo que el manejo es la respuesta porque realmente lo único que va a poder generar confianza para que no es solamente cuestión de decir, bueno, se abren las fronteras, abrimos nuevamente restaurantes, museos, hoteles y todo vuelve a la normalidad. No es verdad. Hay un miedo, hay un fuerte miedo y mientras el grupo humano es mayor, digamos, etariamente hablando, el miedo también es mayor. Los jóvenes que, digamos, estadísticamente tienen menos probabilidad de morir o de tener una afectación muy seria por el COVID, no tienen tanto miedo. La semana pasada leía un artículo que es de una publicación que se llama Emoturismo y justamente hablaba de esto, ¿no? Sin embargo, las personas que ya están entre los 40 para arriba, que estamos, tenemos ya un poco más de miedo, porque hay muchas cosas que tenemos que pensar, ¿no? Hay muchas cosas en las que tenemos que reflexionar y muchas cosas que tenemos que cuidar. Entonces, ¿cómo vences de este miedo? La única manera que tenemos es a través del manejo, en este caso a través de la salubridad. La salubridad es lo que te va a generar confianza, nada más. ¿Y cómo logro yo salubridad? Bueno, ahí es cuando entran toda esta serie de protocolos que están siendo publicados por todos, ¿sí? Hay un montón de protocolos, ¿no? Pero bueno, tenemos los protocolos oficiales de nuestras autoridades nacionales, pero también hay protocolos mucho más específicos, profundos, enfocados de organismos internacionales que te dan todas las guías, todas las pautas como establecimiento, como dueño de un sitio, como propietario o administrador de un museo, de qué hacer, ¿no es cierto? De cómo cuidar el tema de la salubridad, el tema de la higiene, el tema del distanciamiento. Es súper importante que en el manejo se tome en cuenta la información, o sea, por más dura que sea la información, por más compleja, por más triste, por más impactante que sean los datos que tenemos, es mejor manejar esa información de manera transparente, de decir la verdad, porque justamente la información actualizada y fiable nos muestra el camino a seguir. Una cosa es decirle a un grupo de personas, de una población X, ¿sabe qué? Aquí en su población hay solamente 4 infectados de COVID y ningún muerto. Entonces la gente se relaja, ¿no es cierto? Que decirle, hay 400 infectados de COVID y hay 100 muertos. Estoy exagerando. Entonces, la importancia de manejar la información
aunque digamos comercialmente y por las estrategias tradicionales del marketing y de la comunicación no se debe hacer de esa manera, pues ahora sí. Acuérdense que estamos entrando en un mundo en el que prácticamente todo cambia. Entonces, ahorita lo que nosotros queremos siempre es saber la verdad. O sea, saber la verdad, no queremos que nos doren la píldora. Los destinos tienen esa obligación de decir las cosas como son para que la gente esté preparada. Porque está claro que las cosas se han paralizado, hemos estado en cuarentena, pero aún así esto ha seguido moviéndose. Y el coronavirus, el COVID y así, es algo que ha llegado para quedarse y vamos a tener que aprender a vivir con eso. Entonces, si tenemos información actualizada y fiable, vamos a saber exactamente por dónde ir y qué hacer. Como les decía, ir más allá de los protocolos de cumplimiento obligatorio. A algunas personas les parecerán suficientes, a otras personas les parecerán escuetos, a otras personas les parecerán acordes, etcétera. Pero siempre buscar ir más allá, porque la sensación de seguridad que yo quiero que tengan mis visitantes tiene que ser una sensación total. Entonces, si yo quiero que la gente se sienta confortable, segura, tranquila, confiada, tengo que ofrecerle siempre más, ¿sí? El sentido de valor que las personas deben tener tiene que ser superior. Yo personalmente creo que este es un momento en el que se va a imponer la calidad al precio en todo tipo de producto. Y sí, o sea, ciertamente siempre ha habido productos low cost y productos baratos, productos de buena calidad, de calidad no tan buena, pero es el momento para que la calidad sea la que marque la tendencia, ¿no? Tenemos que ofrecer dentro de lo humanamente, técnicamente y a nivel de recursos posible, lo mejor, ¿sí? Y eso lo mejor lo que va a hacer es redundar en temas de salud, en temas de inocuidad, que la gente se sienta tranquila. Y como yo les decía, la pandemia nos obliga a hacer las cosas bien para poder reabrir. Y hacer las cosas bien es justamente aplicar estos sistemas de manejos de visitantes, estos planes de manejo de visitantes que en nuestro país no se les había tomado muy en cuenta. En ciertos lugares sí, en Galápagos siempre, en algunas áreas protegidas, pero ahora con mucha más fuerza, ¿ya? Yo aquí he puesto una noticia en enero de este año y justamente yo también lo viví, o sea, con esa magnífica experiencia de llevar los museos, de democratizar el tema de los museos. Habían largas filas para poder entrar, ¿no? Porque claro, había un domingo al mes libre el museo. Esas son las cosas que lamentablemente van a tener que cambiar, al menos por un tiempo, o pensando, innovando, viendo nuevas figuras, pero tal y cual como se las está planteando, esas cosas ya no se van a poder dar, ¿no? Entonces esos son los cambios que se van a los cuales nos vamos a tener que enfrentar. El tema del manejo de visitantes, como yo les decía, ¿no? Estos planes, estos sistemas, pueden ustedes, hay un montón de documentación y de bibliografía, nos van a servir para tener un manejo organizado de los lugares. Entonces hay que hacer este manejo de visitantes en varios niveles. Hay que hacer este manejo de visitantes en los atractivos, en los sitios, por ejemplo, en los museos, usando la tecnología para la organización de horarios y turnos de visita. Antes se lo hacía para evitar la espera, para que sea la cosa más fluida, para no tener que estar perdiendo el tiempo o tener siempre un guía. Ahora tenemos que hacerlo por salud, o sea, ahora tenemos que hacerlo por, digamos, es cuestión de si voy o no voy, saber cuántas personas van a estar ahí, con cuántas personas voy a compartir, que no voy a poder quedarme 2 horas o 3 o 4, sino voy a tener que hacer una visita total y absolutamente organizada, programada, acompañada, facilitada y guiada para tener la experiencia del lugar, para hacerlo en un tiempo prudente y evitar aglomeraciones. Vamos a tener que hacer manejo de productos, manejo de visitantes, manejo de turistas en los productos, y eso lo va a tener que hacer el turoperador.
ofreciendo experiencias novedosas con grupos pequeños, pre-reservando lugares. Y claro, obviamente esto va a cambiar porque son productos de calidad que posiblemente van a costar más, pero que te están dando ese respaldo, esa garantía, esa tranquilidad de saber que es algo que está bien hecho, bien manejado, bien pensado, bien organizado y que no vas a estar sobre todo en aglomeraciones. Hay que hacer el manejo de establecimientos, ¿no? Aquí en Quito, pese a que ya hay excelentes ejemplos, no se han utilizado mucho el tema de las terrazas, el tema de los patios. Entonces, hay que hacer este cambio, hay que usar los espacios al aire libre mucho más. Y sobre todo esto genera una inversión, es verdad, es una inversión fuerte, pero es una inversión que no es para mañana, ¿no? No es una inversión que la tienes que hacer para pocos meses o pocas semanas, sino que ya es algo que va a cambiar y que se va a establecer, como en cualquier otro destino del mundo, que incluso en las zonas de que antes eran parqueaderos, en las calles, al lado de la vereda, ¿no? En donde uno acostumbra a poner los autos, ahora se ponen plataformas y se ponen mesas, dando más prioridad al uso público del espacio por parte de las personas. Entonces, este es un cambio importante que también se tiene que dar, con lo cual se pueden ampliar aforos, con lo cual la gente puede estar más tranquila porque estás en un sitio ventilado, y obviamente manteniendo las debidas distancias, ¿no? Nuestra ciudad es preciosa, ciertamente hay viento, hay frío en la noche, pero eso no es impedimento en ningún lugar para no tener estos espacios, estas terrazas, estos patios. Y aquí estamos llenos de esos recursos. Y manejo de visitantes que tienen que hacerlo a través de los destinos, ¿no? O sea, destinos, justo lo que decía también, de lo que hablaba Solange, las organizaciones de gestión de destino, los gobiernos, más los grupos de interés, todo lo que es bueno para los ciudadanos, también puede ser bueno para los turistas. Entonces, aquí ejemplos de cosas de cambios que se van a dar y que yo creo, espero y quiero que se mantengan, es, por ejemplo, estas nuevas propuestas de acciones para el uso del espacio público, todo bien señalizado, por dónde las personas tienen que caminar, por dónde no deben caminar, cuál es el espacio que se tiene que respetar. El tema de las ciclovías, transporte y movilidad alternativa y sostenible, eso da la posibilidad de desarrollar un montón de productos, que la gente se sienta tranquila porque tiene su espacio para circular en bicicletas, porque, ojo, el transporte en vehículo va a quedarse restringido por algún tiempo. No vamos a volver a esos picos, no vamos a volver a esas aglomeraciones, porque no es viable. Para mantener la salud de las personas, eso no se puede. Entonces, una de las alternativas, uno de los proyectos que yo escuchaba se van a implementar, es que se van a evitar las horas pico en el transporte público, ¿no? Que se van a hacer 3 jornadas laborales con diferentes horas de ingreso y de salida a las oficinas, a los establecimientos, a las universidades, etcétera, justamente para evitar aglomeraciones. Y eso también va a ayudar a controlar y a manejar mejor el tráfico de la ciudad. Y esa mejora en el tráfico de la ciudad, en la calidad de vida de la gente, se traduce también a una mejora en el turismo. Acuérdense que también para un bus con pasajeros es mucho más fácil moverse en horas que no son pico normal, como en cualquier otro. Entonces, todas estas medidas que se tomen para mejorar la vida de los habitantes de las ciudades, para precautelar la salud, una vez que ya pasemos del tema de los semáforos, una vez que se abran las fronteras, una vez que se permita ya las actividades, todas las actividades productivas van a redundar en beneficio del turismo. Sobre todo el tema del ornato, en lo cual que todavía no se ha abordado, digámoslo así, pero que es fundamental exigirlo, fundamental trabajar en él, fundamental realizarlo. Mónica, mil tenemos disculpas. 5 minutos, por favor. Exactamente, eso le iba a comentar. Muchas gracias. Sin embargo, a mí personalmente la duda, la inquietud, la interrogante que me queda es la conducta de los visitantes, es la conducta de los turistas, porque tenemos que recordar que el impulso del turismo que se va a dar es justamente ese turismo local.
o sea, después de la pandemia, lo que se va a mover es el turismo local. Está complicado que se mueva el turismo internacional, al menos hasta el próximo año, tal vez el segundo semestre del próximo año, ya se puedan mover las cosas con más regularidad, pero lo que va a funcionar más es el turismo local. Entonces, ¿cómo somos nosotros de turistas locales? ¿Cómo nos comportamos los ecuatorianos cuando vamos de visita a los lugares? Esa es como mi preocupación. Realmente espero que hayamos aprendido, realmente espero que todos tengamos ahora mayor conciencia y que seamos también responsables de nuestra propia salud y también responsables de la salud de los demás. Esa es la única manera en la que vamos a poder salir y poder implementar estos cambios para poder reabrir el turismo en las ciudades. Gracias. Muchas gracias, Moni. En realidad creo que ha sido de muchísimo aporte porque es una realidad que nos está ahora actualmente rodeando. Entonces, agradecemos mucho tu participación y con esto le voy a dar paso a Esteban para que por favor nos pueda dar inicio a la sección de foro de preguntas. Muchas gracias, Majo. En realidad, muy enriquecedoras cada una de las participaciones, tanto de Solange como Mónica. Le comentamos a nuestro foro, a nuestro público, que nuevamente estamos receptando todas las preguntas que deseen mantenerlas a través del chat de este webinar, entre las cuales tenemos ya algunas. Por ejemplo, Jorge Luis Orbe, para Solange, por favor. ¿Cuál es la principal estrategia de promoción que debe manejar un destino y su desarrollo? ¿Debe salir desde la parte pública o desde la privada, Solange? Esto nos pregunta Jorge Luis Orbe. Muchas gracias por la pregunta, Jorge Luis. A ver, desde dos aspectos. Yo les manifestaba que en el mejor de los casos que podamos nosotros tener estas voluntades alineadas, articuladas, público, privado, comunitaria, academia, eso es lo perfecto. Eso va a tomar tiempo. En algunos territorios está el tema bastante avanzado y qué bueno, yo felicito esas iniciativas y que salgan de estos espacios articulados, ¿no? Multisectores. Por otra parte, yo tengo mucha fe en la iniciativa privada, particularmente. Creo que la iniciativa privada es un pilar fundamental, como lo cita la ley, un pilar fundamental de la actividad turística. Creo que en estos momentos históricos de lo que estamos viviendo pueden convertirse en extraordinarios protagonistas, líderes en sus territorios, artífices de su propio destino. Y sobre todo que tienen pensando en que tienen una bondad interesantísima, y es que tienen un termómetro bastante afinado de lo que sucede en el mercado, que nos permite en este momento, como sector privado, por ejemplo, poder auscultar, explorar y adaptar los productos turísticos que se vayan a crear para empaquetar hacia un mercado determinado, poderlo hacer. La estrategia en estos momentos debe estar orientada hacia producto, hacia mercado y estrategia producto-mercado, porque no le puedo dar a todos los mercados lo mismo, no. Cada mercado tiene su particularidad. Ciertamente estamos viendo que hay tendencias que ponen de manifiesto al turismo naturaleza, como uno de los grandes ganadores en cuanto a líneas de producto turístico en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, combinado con matices de turismo cultural, combinado con matices de turismo gastronómico, comunitario, es decir, el involucramiento hacia las comunidades. Ahí les comento algo interesantísimo. Yo tengo un querido amigo que respeto mucho y además admiro por todo el trabajo que ha venido desarrollando, que he descubierto en este tiempo, a raíz justamente de mi libro y de una iniciativa que estoy llevando a cabo a raíz de mi libro. La idea no es solamente escribir, la idea es también ejecutar. Y con la base de ese conocimiento, actuar, porque en estos momentos la información es poder, la información nos permite actuar.
Y les cuento, por ejemplo, hay un turismo muy interesante que tiene que ver con el turismo comunitario, pero desde otra perspectiva, una perspectiva de atracción de turismo del exterior, especialmente desde los Estados Unidos. Esto ya viene operando, esto no es novedad, esto ya viene funcionando, atrayendo estudiantes profesionales de universidades como MIT, de universidades como North Carolina, o sea, Harvard, a venir al Ecuador para compartir con la comunidad lo que saben y dejar a las comunidades mejor de las que las encontraron. Es decir, un turismo que se involucra, un turismo que dentro de su experiencia, dentro del país, busca también ser parte de la solución, ¿ya? El nombre del precursor de estas iniciativas es David Lansdale. Él es fundador de la Fundación Chakai, es cofundador de la Fundación Chakai, y me pareció fabuloso porque le da un giro distinto. Es decir, vienen al Ecuador, dejan, ¿no? Distribuyen oportunidades, comparten con las comunidades, mejoran lo que están haciendo, sus formas de hacer, su intelecto, su conocimiento, y se devuelven a su país sabiendo que han podido contribuir, que han transformado una comunidad y que se han transformado a sí mismos. Esto también es muy interesante porque también genera apego. Ese es un turismo que va a regresar porque va a querer venir acá al Ecuador a ver cómo están esas comunidades, cómo están sus pupilos, ¿ya? Por ejemplo, ese es un tipo de turismo que yo lo veo muy, muy promisorio. Les hablé del turismo comunitario, les hablé del turismo de naturaleza y ecoturismo con combinaciones de cultura. Es una cuestión de innovación. Yo creo que hay un reto interesantísimo tienen los turoperadores, pero contestando la pregunta, estrategias. Estrategia de producto, estrategia de mercado y estrategia de producto-mercado. ¿Qué vamos a vender? ¿A quién le vamos a vender? Y hacer este match perfecto. Gracias. Gracias, Solange. Tengo otra participante que va por esa misma línea y me quedo con usted un momento más. Cecilia nos indica desde su perspectiva con este tripartito que acaba de darnos usted como ejemplo, cómo lograr esa sinergia, ¿sí? Cómo llegar a tener esa sinergia que posiblemente todas las personas, autores que estamos en el ámbito turístico, sentimos que nos falta esa unidad o esa unión. Gracias, Esteban. Bueno, yo le contestaba precisamente a Cecilia. Cecilia, un gusto saludar, gracias por su pregunta. El primer paso es sentarse a la mesa a dialogar, donde cada parte manifieste qué es lo que está buscando. Y si ya estamos en equipo, habría que determinar cuáles son los objetivos comunes que tenemos, la visión común, objetivos comunes, y enfocarnos hacia esa visión y hacia esos objetivos comunes. Recordemos que cuando estamos ya en equipo, ya no se limita solamente a pensar en los objetivos personales e individuales. El momento que estamos en un equipo, los objetivos personales, individuales, se supeditan a los objetivos de conjunto. Y esto es muy interesante, y les cuento un poco para ilustrar con un ejemplo, que es importante predicar con el ejemplo. Cuando yo estuve al frente de la gerencia de la ruta del Spondylus, esto fue año 2000, esto fue año 99, ¿puede ser? No, estoy equivocada, perdón. 2018 me parece, bueno, perdón, ya me va a venir, estoy un poquito con las cifras. Hace aproximadamente 1997, bueno, en fin, ya me va a venir. Bueno, sucede lo siguiente. En ese entonces, en la administración pasada, el presidente de la República va a un cantón del Ecuador, un cantón muy conocido que se llama Puerto López. Un cantón
un destino turístico con un interesante comportamiento a nivel de demanda, porque está precisamente ubicado en una ubicación geográfica privilegiada que está en una de las áreas protegidas más importantes de nuestro país, que es el Parque Nacional Machalilla, considerado el segundo Galápagos, el pequeño Galápagos. Cuando el presidente va a este destino, ¿no?, en medio de su agenda de trabajo, y observa cómo estaba desarrollándose la actividad turística en el destino, un poco para hacer gráficos, él llega a la playa, donde se da cuenta que convive la actividad turística con la actividad pesquera, y se cuestiona, se sube inclusive a una embarcación, no había en ese entonces el muelle que tienen ahora, se remanga los pantalones, se sube a la embarcación, vive la experiencia, y luego de esto él se cuestiona que si la actividad turística estaba funcionando de esa manera en Puerto López, ¿cómo estaría funcionando la actividad turística en el resto de los destinos de la ruta del Espóndilus? Y se determina que se convierta en un compromiso presidencial, que Puerto López se convierta en un destino, municipio, ¿no?, destino modelo para el resto de municipios de la ruta del Espóndilus. Y para llegar a ese cometido, imagínense, esa era la visión, se conformó un equipo de trabajo que se le llamó equipo líder para el PITI Puerto López, es decir, Plan Integral Territorial Puerto López. Y contestando la pregunta de Cecilia, ¿cómo hacemos? ¿Cómo articulamos voluntades públicas, privadas, comunitarias, ciudadanía? Bueno, sentándonos a trabajar. A raíz de esa mesa de trabajo, donde nos empezábamos a conocer, ¿no?, hasta que logremos esta articulación y sobre todo ceder, como les decía, objetivos personales, privados, supeditados ahora a una gran visión de desarrollo y supeditados a una gran visión de conjunto, ¿no? Y es así como se empieza, y fue interesantísimo, fue muy interesante este ejercicio, porque una vez que ya todos confluimos hacia una visión común, hacia objetivos comunes, ¿cómo se facilitaba el trabajo? Yo me acuerdo que yo iba a hacer base en territorio todos los jueves y me quedaba hasta los sábados, trabajando con los equipos, pero no solamente sentándonos, pues también definiendo roles, funciones, tareas, tiempos, indicadores de medición, control, evaluación, porque ese es el trabajo de la gestión en el territorio que hay que hacer. Y es lo que se necesita. Por eso decía, no solamente son las mesas de turismo, que son espacios de participación muy valiosos, pero ojo, esto es compromiso, esto es involucramiento, y hacia allá tenemos que ir. Hasta ahí mis aportes. Hay que sentarse a la mesa a conversar. Ese es el primer paso. Muchas gracias, Solange. Muy gentil por su respuesta. Tenemos ahora una pregunta para Mónica. Noel Arias, desde El Salvador, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las líneas de investigación post-COVID en el turismo? Moni, me parece que estás muteada. Ya. Me parece que para hacer una investigación post-COVID hay que esperar que realmente estemos post-COVID. Entonces, esto va a ser al menos de aquí a un año, que se puede evaluar realmente cuál fue ese impacto, más allá de las cifras que hasta ahora tenemos. Entonces, una línea de investigación sería, desde mi punto de vista, cómo evolucionaron los productos, ¿no? Cómo evolucionaron los productos turísticos, cómo evolucionaron los establecimientos, cómo evolucionaron los sitios, los atractivos, cómo cambiaron, qué implementaron. Pero ya digo, o sea, hay que esperar, o sea, todavía hay que esperar. Las pandemias se terminan de dos formas. Una es porque hay una declaración oficial que dice la Organización Mundial de la Salud, indica se acabó la pandemia, es el fin de la pandemia, y otro es el fin social, digámoslo así.
Cuando las personas ya dejan de sentir miedo, cuando las personas se sienten seguras y vuelven a hacer su vida normal. Ese es el fin de la pandemia. Entonces, mientras eso no pase, yo creo que no podríamos hablar del post-COVID. Todavía hay muchísima incertidumbre. Mientras no tengamos una vacuna, mientras no tengamos un tratamiento efectivo, todavía no vamos a poder salir de la pandemia, ni social ni oficialmente. Entonces, habría que esperar un poco, pero las líneas de investigación, como dije, serían realmente los cambios que se implementaron. Gracias, Mónica, por su respuesta. En favor al tiempo, vamos a hacer un par de preguntas más. Continuemos contigo, Mónica. Javier Lastra nos hace la siguiente pregunta. Totalmente de acuerdo con promover el uso del espacio público y abierto, pero ¿cómo hacerlo realidad en ciudades cuyas veredas no son reguladas? ¿Y cómo evitar que este espacio público abierto se convierta en restrictivo para los residentes con menos recursos? No sé si está clara la pregunta. Sí, bueno, el tema del manejo de las ciudades es un manejo que se debe hacer tanto desde la autoridad como desde los actores, ¿no? Como desde los grupos de interés, como desde los usuarios. Entonces, yo vivo en la Floresta. Aquí cerca tenemos buenos, pequeñitos ejemplos de cómo conciliar este tema del uso del espacio público. Yo sé que es un espacio específico, no es algo que se puede replicar en todas partes de la ciudad, pero creo que todo funciona a través del diálogo y a través de la sectorización. Volvemos al tema del manejo. Aquí la importancia de la aplicación, del manejo, es fundamental. Entonces, de definir zonas. Hay zonas en las que realmente no conviene, no debe hacerse el uso, digamos, el uso de veredas o de terrazas. Bueno, no veredas, las veredas son para los peatones, ¿no? Bajo ningún punto de vista permitir que las veredas cambien de uso. No deben ser tampoco para los vendedores ambulantes. Entonces, siempre hay que estar buscando las maneras de organizar la ciudad, de organizar los espacios. Y esos son los retos más fuertes que tienen que enfrentar nuestras autoridades y también nosotros como actores de la ciudad. Porque acordémonos que el derecho a la ciudad también es la obligación de ser ciudadano. Entonces, estas construcciones las tenemos que ir haciendo de forma mutua. Ya. Muchas gracias, Mónica. Continuemos con las preguntas. Tengo una pregunta para Solange de parte de Diana Enríquez. Diana nos hace la siguiente pregunta para Solange. Dice, las organizaciones de gestión de destino en Ecuador, ¿qué deficiencias y fortalezas tienen? ¿Y cuál es el papel que juegan en estos momentos de una nueva cotidianidad? ¿Está clara la pregunta, sí? Gracias, sí, muy amable, gracias por su pregunta, gracias por interactuar. No tenemos organizaciones de destino todavía en el Ecuador. Por eso es que es la propuesta, ahora más que nunca, de crearlas, de constituirlas legalmente para que tengan legitimidad. Sin embargo, lo que puedo decir es que sí ha habido en el Ecuador ejercicios importantes hacia esta conformación desde otro aspecto. En el Ecuador tuvimos 3 clubes de producto turístico. Es parte de las investigaciones que he estado iniciando, porque ese es mi próximo artículo, así que les invito a seguirme en LinkedIn. Y en ese sentido se crearon 3 clubes de producto, uno para Amazonía, conozco, otro para producto ecuestre y hay uno que se me está escapando. Constituidos legalmente, ¿ya? Constituidos legalmente. Sí. Entonces sí han existido ejercicios importantes. Yo consideraría que hoy más que nunca todos estos ejercicios hay que traerlos nuevamente a la mesa, darles mucho apoyo, asistencia técnica, capacitación, acceso a financiamiento, para que puedan surgir en estos momentos, ¿ya? Hay un gran desafío, precisamente eso es parte de esta reflexión, y es que el desafío es crear estas organizaciones de gestión de destino, ¿no? Como formas
sociales de organización, público-privado, comunitario, academia, o también como organizaciones que también las hay en menor grado de tipo privado, ¿ya? De tipo privado. Yo actualmente, por ejemplo, les quiero compartir, yo estoy en un ejercicio de crear un clúster digital. Porque llega un momento en esto, sobre todo en estas circunstancias, que no tenemos mucho tiempo, ¿ya? Y la finalidad de este clúster digital es tanto desarrollo como promoción, ¿no? Y comercialización, porque lo que más tenemos en este momento que abocarnos es a vender, ¿no? A trabajar mercado, ¿no? A trabajar mercado anticipadamente, sabiendo que el primer mercado que va a reaccionar es el mercado local, nacional, luego regional, en esa línea, ¿no? Y preparándonos para crear productos para esos mercados, ¿no? En las circunstancias actuales que estamos viviendo, con un control exhaustivo de bioseguridad, con protocolos sanitarios, o sea, preparándonos para esto, con aforo, porque como comentamos anteriormente, y también lo ha dicho en varias ocasiones también Mónica, estamos en un nuevo orden. Esto es un nuevo orden mundial, es un nuevo orden que tenemos en este momento, con el que tenemos que convivir, porque el COVID está entre nosotros. Y hasta que no se encuentre la vacuna, tenemos que aprender a convivir con esta circunstancia y preparándonos para reactivar, ¿no? productivamente a nuestro sector, que es el sector turístico. Gracias. Muchas gracias, Solange, por su intervención. En esta ocasión nos han hecho llegar también una pregunta más para Mónica. Entonces, por favor, solicito su presencia por aquí. Y nos comenta, bueno, realmente recolectando todas las inquietudes que han tenido los asistentes, nos han comentado una cierta preocupación por este espacio, los espacios públicos, cómo van a ser manejados, si es que es correcto realmente cerrar cierta parte de una ciudad. Pero por la parte de Dani Onofre, que nos comenta por aquí, nos da dos puntualizaciones. La primera es: ¿qué territorios del Ecuador están teniendo las características o están reuniendo los requisitos principales para poder apuntar a tener una organización de gestión de destino fuerte? Y la segunda es justamente la que nos menciona de qué forma nosotros podemos concientizar o tratar de implementar esa cultura turística de la cual nos había mencionado carece el turista nacional en comparación con el turista extranjero. Por favor, Moni. Ya, gracias. A ver, yo creo que el tema de estar listos o no para constituir una organización de gestión de destino tiene que ver mucho con las voluntades, y las voluntades tienen que hacerse ver en el tema de recursos, ¿ya? O sea, ciertamente puede haber mucha voluntad, muchas ganas, pero tiene que haber dinero, tiene que haber compromiso en horas de trabajo, tiene que haber compromiso en uso de tecnología, compromiso en uso de espacios. Entonces, podríamos decir que tal vez Cuenca, o sea, por el desarrollo que se va dando, pero más allá del tamaño de una ciudad, de un destino, hasta de un atractivo, lo que importa aquí es la voluntad de hacer las cosas, o sea, de tener la conciencia de que el sitio en el que yo estoy, o sea, más allá de decir es que yo tengo unas lindas cascadas, que es lo que siempre nos pasa, es realmente decir, bueno, o sea, aquí hay un potencial, o sea, aquí tenemos potencial, la gente llega, a la gente le gusta, somos pocos, queremos hacer las cosas bien, somos muchos y estamos organizados, entonces el tema es la voluntad. La comunidad de Yunguilla, si alguien lo hubiera visto hace 20 años, hace 25 años, hace 30 años, no hubiera creído que iba a ser un proyecto que se iba a desarrollar de la manera en que se desarrolló. Entonces, primero teniendo conciencia y objetividad y profesionalismo sobre qué es en realidad lo que ofrece mi destino, y segundo, uniendo las voluntades. Y la otra pregunta era sobre...
Era sobre justamente los OGDs, que si es que tal vez hay algún territorio del país que esté reuniendo los lineamientos correctos para tener una OGD fuerte. Bueno, me imagino que además de Quito y Guayaquil o Cuenca, que son las más fuertes. Bueno, a ver, o sea, en Quito, digamos, por definición, también tendríamos una organización de gestión de destino, pero es una organización pública que se alimenta en parte con fondos provenientes de una tasa que pagan los turistas al momento de alojarse en los hoteles de primera y de segunda categoría. Entonces, es una OGD, es una empresa pública que trabaja en función de ciudad. Es uno de los modelos, ¿no? Hay varios modelos alrededor del mundo. Sin embargo, nosotros los ecuatorianos somos bien peculiares. Entonces, es súper difícil adoptar cosas que funcionan bien en otras partes. Entonces, a veces funcionan por un tiempo, pero después la gente se cansa, se aburre, se espera mucho de los organismos públicos, se espera demasiado de los organismos públicos, y las cosas no se concretan y no se dan, entonces se abandonan los proyectos. Sí. Así que yo creo que la ciudad que tenga atractivo y que tenga súper claro a dónde quiere ir, es la ciudad que reúne las características para conformar un OGD. Pero había otra pregunta también. Bueno, más o menos estaba reunido de esa manera. Ajá. Sí, muchas gracias, bueno. Ya. Listo. Muchas gracias a todos. Se nos quedan, como suelen decir, varias preguntas muy importantes en el tintero. Quisiera agradecer a nuestros participantes, tanto a Solange y a Mónica, por el tiempo y la dedicación que le han dado a este seminario de nuestra primera jornada. Hemos abierto con broche de oro. Quisieras ir terminando con sus palabras finales y sobre todo algo que hemos recibido en el chat interactivo que hemos tenido con todas las personas, con nuestro foro, ese sentimiento de, me dicen, temor, de miedo, el distanciamiento social, la masificación del turismo en el país. Sí, hay temas que tenemos sobre los GATS, buenos, malos, la OGDs, cuándo las tenemos, si sirven o si no sirven. Sí. ¿Qué nuevas tendencias podemos tener? ¿Sí? Turismo rural, turismo urbano. Terminemos con sus palabras de despedida y qué mensaje podemos dar a nuestro foro en este primer día de nuestro seminario. Solange, comencemos con usted. Gracias, Esteban. Bueno, hay tanto que decir, pero yo me permitiría crear confianza en todos los actores de la cadena turística. Turismo es un sector que ha demostrado tener una capacidad de resistencia. Esta no es la primera vez que vivimos una circunstancia difícil. Más sorprendente, sí. Esta es, sin lugar a dudas, sin precedentes. Pero turismo siempre ha sabido adaptarse, tiene esa cualidad, esa bondad de adaptarse y salir adelante, ¿no? Volverse más fuerte, como el efecto camaleón, ¿no? Ese efecto que se adapta de acuerdo a la circunstancia que estamos viviendo. Creo que es importante ahora más que nunca ponernos a pensar qué vamos a vender. Y yo invitaría a alguien de la audiencia, me había preguntado qué libros recomiendo leer. Yo soy una lectora curiosa y soy una fanática de todos los documentos que al menos en el Ecuador aquí se han creado, que considero que es importante conocer la historia para entender lo que pasa. Y a pesar de que los documentos se hayan creado en contextos distintos, históricamente hablando, las esencias se mantienen. Y en ese sentido, habría que revisar nuevamente las modalidades de turismo en cada territorio, considerando las ventajas comparativas que tienen y las ventajas competitivas que pueden crear. Ojo, las ventajas comparativas se heredan,
las ventajas competitivas se crean. Entonces, en medio de este nuevo orden que estamos viviendo, habría que ponerse a pensar en este momento en las modalidades que tenemos, que nos destacan como territorios. Estoy pensando que hay territorios que tienen su vocación mayor en ecoturismo y cultural, en aventura, deportivo, bienestar y salud, que también es una de las líneas que van a emerger y que habrá que desarrollar, ¿ya? Y el mercado. Ojo, planificamos en base a demanda, ¿no? Desarrollamos producto basado en una verdadera investigación de mercado. Y eso es lo que quizás es una de las mayores debilidades que hemos tenido, que la toma de decisiones no la hemos hecho precisamente basados en cifras, basados en datos. Por eso es que hablamos de Big Data, datos abiertos para tomar decisiones, datos abiertos para planificar. Yo ayer me quedé, les cuento una historia, un evento personal que me pasó ayer. Ayer, a propósito de mi libro, por lo que estoy creando, me puse a revisar las estadísticas de llegadas de visitantes a las áreas protegidas del Ecuador. Me quedé impresionada, o sea, estoy gratamente impresionada, aparte que subrayé pues todas las que me interesaban, porque es parte de este gran proyecto que estoy llevando a cabo, y dije, qué interesante, ahí está la demanda. La demanda está ahí, tenemos más bien que potenciarla. De repente tenemos que hacer equipo, ¿no? Para ver cómo podemos esas cifras hacerlas crecer y que realmente los beneficios del turismo realmente rieguen a todas las comunidades alrededor. Yo me quedé gratamente eso. Algún amigo me decía hace un tiempo, él está en la provincia de Cotopaxi, me dice, pero me lo dijo con una sensación de tristeza, es que tú sabes que solamente tenemos el Parque Nacional Cotopaxi. Yo me quedé así, solamente. ¿Por qué solamente? Sí, es un tremendo atractivo. Lo que pasa es que no hemos visto más allá. Y yo creo que en estos momentos hay que invitarnos a pensar en el más allá, en hacer cosas grandiosas. Ya no estamos para hacer cosas pequeñitas. Estamos para hacer cosas grandiosas, para crear, para apoyarnos en la tecnología. Creo que en estos momentos, recientemente se abrió un concurso de la OMT. Por favor, vayan a ver qué proyectos salieron ganadores. Inteligencia artificial, Big Data, portales de reservas. A eso tenemos que llegar. Y ese más bien es una invitación a hacer equipo con otras partes interesadas en la cadena turística de valor. Entonces, mi mensaje, atrévanse, atrevámonos a hacer cosas diferentes, porque nuestro país lo merece, más ahora aún en estos momentos. Tenemos que ser más estrategas, más rápidos, estar más de avanzada, explorar nuevas alternativas. La tecnología se pone de manifiesto, hay que aprovecharla. A grandes problemas, señores, grandes soluciones. Es lo que debemos hacer. Hasta ahí mi apunte. Muchas gracias, Solange. Muy gentil. Muchas gracias por sus palabras muy enriquecedoras. Le agradecemos sobre todo la participación que ha tenido en este seminario. Vamos ahora con Mónica, su mensaje final y sus palabras en base a lo último que hemos topado. Entonces, cuando tenga la información. Gracias, Esteban. Bueno, yo quiero señalar que desde mi visión, todo este tema del manejo del turismo que se tiene que hacer de aquí en adelante es una oportunidad para los profesionales del turismo. Es una oportunidad de oro para finalmente hacer las cosas de manera técnica, de manera profesional. Es finalmente la oportunidad para que muchas personas puedan involucrarse y trabajar y poner en uso todos esos conocimientos que se han adquirido a lo largo de sus estudios, ¿no? Y también a lo largo de sus experiencias de vida. Creo que es un momento muy importante para poder desarrollar una mente flexible, una mentalidad flexible. Tenemos que, como ecuatorianos, pensar que el statu quo es algo que no se va a poder mantener. Y eso es bien difícil, es bien duro de asimilar porque aquí cada grupo de interés quiere que las cosas no cambien para ellos o solo mejoren para ellos.
Y lamentablemente entonces, si hay una eso empresa no puede privada continuar, no va a pasar, no se va a dar. tener esa confianza, Entonces creo que es un momento de reflexión para abrirnos al mundo, para abrirnos a las nuevas cosas que ocurren y también para dar la oportunidad a que nuevas cosas sucedan. Ya me acordé cuál era la otra pregunta, era el tema de la cultura, de la cultura, del comportamiento, de la conducta de los visitantes. Sí, lo que pasa es que Ese es yo voy un más gran allá reto, todavía ¿no? de Ese es un eso, gran ¿no? reto como ecuatorianos Tiene que decir porque es un tema de educación, es un tema de idiosincrasia, es un tema de cuidarnos a nosotros mismos. Que no se repitan esas imágenes de playas desbordadas de basura y de gente ahí mismo, ¿no? O sea, ahí mismo todo. Entonces, creo que tenemos una responsabilidad grande todos de estar constantemente educando, constantemente tratando de generar conciencia en la población para que hagamos las cosas bien, para ser más organizados, para ser más ordenados, para ser más respetuosos con nosotros mismos y con los demás. Y para cerrar, yo quisiera dejar un mensaje de optimismo, ¿no? O sea, estamos en un momento complejo, de incertidumbre, de miedo, pero las cosas tienen que mejorar, las cosas tienen que cambiar y tenemos que estar nosotros preparados para tomar las oportunidades, para subirnos al nuevo tren del nuevo mundo que se viene y tener súper presente que lo único que no cambia es el cambio. Así que estar listos para eso. Muchas gracias por la invitación. Ha sido para mí un gusto compartir con ustedes y estoy a las órdenes. Muchas gracias, Mónica. Muy bueno su mensaje. Dice, lo único que no cambia es el cambio. Necesitamos mentalizarlo de mejor manera y sobre todo tenerlo muy enfocado en esto que se nos viene, que nos vino ya. Vamos a pasar ahora con María José, quien nos va a dar las conclusiones de este primer día de nuestro seminario y empezar ya a terminar esta primera jornada. María José. Muchas gracias a Solange y a Mónica en primera instancia y a Esteban. En este caso, yo creo que lo más propicio sería mencionar cuáles son algunas de las conclusiones de esta primera jornada. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que la innovación en conjunto con la autonomía del territorio van a ser parte de las alternativas que puedan generar experiencias novedosas y mucho más auténticas. Tal vez sí es verdad, van a cambiar, vamos a tener menor número de personas en los grupos, pero de esta manera también vamos a cumplir con las expectativas de los visitantes que llegan a este lugar. Otro punto son los planes estratégicos que vayan a estar a cargo de un equipo líder. Este equipo que se plantee lineamientos y que esos lineamientos puedan convertirse en verdaderos compromisos que sean activos e integradores, viendo de una forma holística a todos los integrantes del sistema turístico. Tenemos también que, como bien nos mencionó Mónica, ir más allá de los protocolos básicos es algo primordial. Entonces, la calidad se va a imponer mucho sobre el precio y la salubridad va a generar un pensamiento de confortabilidad en las personas al momento de decidir un sitio por el cual ellos van a visitar. Otro punto sería la organización continua de los espacios, sean públicos, bueno, con mucho más razón, pero a cada una de las temáticas que vaya a estar enfocada en el destino, porque cada uno es distinto, tiene sus propios atractivos, sus propios recursos y su propia dinámica. Entonces, es muy importante que este equipo líder que está a cargo de crear el producto o de ver más allá de la organización del espacio físico, vaya liderando este proceso de la forma más adecuada. Y finalmente, el desafío está en nosotros, ¿no? Como bien nos decía Solange, tenemos que ser bastante valientes y simplemente arriesgarnos, porque realmente la situación no es la mejor, pero hemos salido de peores, como bien lo hemos revisado. Yo compré también